Estaba muerta. Hasta que su hijo la reconoció en una cafetería es hasta el final de esta sorprendente historia real. El viento sopló con fuerza en las estrechas calles de Toledo, esa tarde de nublado cielo y grandes recuerdos. Javier Montero, de 28 años, un joven empresario millonario, dejó la oficina del padre heredada de su padre con los ojos perdidos en su prisa habitual, la agenda abarrotada, los compromisos que no se detuvieron y esa sensación constante de vacío, que no parecía llenar ninguna conquista. Javier tenía todo lo que el dinero podía comprar: un lujoso apartamento con vista al río Tagus, autos importados, una carrera envidiable. Pero ninguno de estos logros reemplazó el agujero que quedó su infancia. La madre, Elena, había muerto cuando tenía solo 8 años. O al menos, eso es lo que tu padre le dijo. Elena Ruiz Montero era una mujer dulce y soadora, artista, enamorada de las historias y pintando el mundo con colores que solo vio. Un día simplemente desapareció. Su padre, Arturo Montero, juró que había sufrido un colapso nervioso, se escapó de casa y fue encontrada sin vida semanas después en una playa desierta de Galicia. Javier nunca vio el cuerpo. Solo una boleta blanca entregada con fuerte silencio y el orden de nunca tocar ese tema. Desde entonces, la vida ha seguido. Javier creció, estudió en las mejores escuelas, se graduó en Madrid, regresó a Toledo para hacerse cargo de los negocios de su padre, ahora ancianos, debilitados y con una memoria cada vez más débil. Pero, Elena todavía vivía en los sueños que venían al amanecer, tan vívidos que a veces se despertaba con la sensación de que todavía estaba allí, al otro lado de la puerta. Ese martes gris, algo lo empujó de una manera diferente. La cafetería en la que entró no era parte de su rutina. Era simple, oculto entre los callejones turísticos, con toallas a cuadros en las mesas y el olor a pan tostado en el aire. No sabía por qué entró, tal vez era el frío, tal vez era un cansancio. O tal vez fue el destino. Sentado detrás del mostrador, con un delantal gastado y manos llenas de marcas de tiempo, había una mujer con cabello gris, mirada firme y cara cansada. Sus ojos se cruzaron con los de Javier, y en ese momento algo se detuvo. Un sentimiento extraño viajó su cuerpo. Como un recuerdo antiguo que intenta emerger desde el fondo del inconsciente. Ella lo observó con un manjar que parecía familiar. Él sonrió, una sonrisa tímida, casi triste. Y cuando ordenó un café, ella respondió con un acento de Madrid que recordaba los calés de la infancia. Javier se estremeció. ¿Vives aquí por mucho tiempo?, preguntó, tratando de disfrazar su voz temblorosa. La mujer asintió. Más de 20 años, hijo. El tiempo vuela cuando intenta olvidar. Hijo. Esa palabra. La forma en que se dijo. No era ningún término. Fue la forma exacta en que dijo tu madre. El corazón de Javier disparó. Por un momento, el tiempo pareció volver. Las pinceladas de tinta en el estudio, las pinturas que adornaban el antiguo sótano de la casa, la risa suave que resonó en la cocina.
Era ella. O alguien absurdamente similar. Pero ¿cómo? La confusión y el choque se mezclaron en tu mente. La miró como si estuviera viendo un fantasma. La mujer miró hacia otro lado, y por un segundo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Javier dejó el café como si estuviera huyendo. Sus manos temblaron. El café se quemó en su garganta. Su mundo, que hasta entonces estaba hecho de certezas y concreto, comenzaba a colapsar. Todavía no lo sabía, pero esa tarde nublada cambiaría todo. Porque a veces el pasado no está muerto, solo se esconde en los lugares más improbables. Con la esperanza de ser reconocido. Toledo siempre ha sido una ciudad de contrastes, la historia antigua y la arquitectura moderna al lado, turistas y residentes encantados acostumbrados a las ruinas. Para Javier Montero, también era una ciudad de fantasmas. Y desde esa tarde en la cafetería oculta, no pudo dejar de pensar en los ojos de esa mujer. Los mismos ojos que lo sacudieron cuando era niño. En los días siguientes, Javier regresó al café 3 veces. En ninguno de ellos tuvo el coraje de confrontarla. Observó desde lejos, disfrazado de un periódico o fingiendo responder correos electrónicos. Trabajó con calma, limpió las mesas, sirvió a los clientes, siempre con ese aire lejano de aquellos que mantienen un mundo entero dentro de él. Su nombre en la insignia era Lucía. Pero él sabía que esto era un disfraz. Mientras tanto, en su lujosa casa en el vecindario histórico, Javier buscó en cajas viejas, fotografías olvidadas, diarios de la madre que su padre había tenido hace años. En uno de ellos, encontró un autorretrato personalizado con petróleo, la firma a continuación Elena Ruiz, 1997. La cara. Exactamente el de la mujer de café, más joven. Un escalofrío viajó su columna vertebral. Lucía, o Elena, vivía sola en una pequeña casa en las afueras de Toledo. Tenía un vecino mayor, Doa Mercedes, que vendía flores en la puerta de la iglesia y, sin saberlo, fue el primero en confirmar las sospechas de Javier. Ah, Lucía. Ha estado aquí durante más de 2 décadas. Nunca habla de la vida antes de eso. Pero a veces suena con voz fuerte. Grita nombres. Uno de ellos es más Javier. Ese nombre. Gritado en medio de la noche. Mientras tanto, la vida en el círculo social de Javier todavía estaba llena de obligaciones, reuniones con inversores, eventos de gala, almuerzo con otros empresarios. En uno de ellos, Valdría Ríos, su novia, hija de un influyente político de Madrid, comenzó a desconfiar de su distancia. Valeria era hermosa, elegante, controladora. Y me di cuenta cuando ya no era el centro de atención. Eres raro, Javier, dijo en una cena con la copa de vino parada en el aire. ¿Estás escondiendo algo? Solo miró hacia otro lado. Al mismo tiempo, el padre de Javier, Arturo Montero, era cada vez más frágil. Alzheimer avanzó, y en sus momentos de lucidez,
lanzó frases desconectadas. Ella no murió. La envié lejos. No era bueno para la imagen familiar. Estas palabras resonaron en la mente de Javier. ¿Fue todo una mentira? Fue entonces cuando Javier comenzó a percibir su padre omitió la verdad para proteger su reputación, ya que Elena sufría crisis emocionales y quería divorcio. En la élite de los negocios conservadores, una separación escandalosa fue peor que una tragedia. La muerte de Elena había sido una estafa cuidadosamente construida. Y Lucía fue el sobreviviente silencioso de una historia enterrada viva. Javier ya no podía soportar el silencio. Necesitaba respuestas, no solo suposiciones o coincidencias. A la mañana siguiente, entró en el café con un corazón rápido y un aspecto firme. Lucía sirvió a una dama en el mostrador cuando lo vio. La sonrisa murió en los labios. Había algo en los ojos de Javier que reconoció. Miedo y anhelo. ¿Podemos hablar?, dijo, bajo, casi mendigando. Ella dudó. La bandeja en sus manos temblando ligeramente. Pero asintió. Tomaron 2 tazas de café a la mesa en la esquina, él aparte. ¿Quién eres?, preguntó. Miró hacia otro lado, apretó la copa entre sus dedos y suspiró. Alguien que murió para poder continuar viviendo. Javier sintió una forma de nudo en el cofre. Mi nombre es Javier Montero, hijo de Elena Ruiz. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un segundo, el tiempo pareció congelarse. Apoyó su mano sobre sus labios, tratando de contener el grito de que escapó como un susurro entrelazado. Mi chico, murmuró. Y fue en este momento que la farsa de 2 décadas colapsó. Elena estaba viva. El padre había mentido. Y ella se había visto obligada a exiliar, expulsada de amenazas, etiquetadas inestables, desde un peligro hasta la imagen familiar. Arturo usó sus recursos para borrar a Elena de la historia. Fue obstaculizado por la fuerza, falsificó informes médicos, y finalmente organizó su muerte para deshacerse de su esposa, quien amenazó su imperio de perfección. Traté de regresar. Pero él me destruyó. Dijo que si me acercara a ti, te pondría en una universidad interna en el extranjero. Eso nunca me volvería a ver. Elena habló con su voz embarcada. Elegí vivir en las sombras. Para que tengas una vida mejor. Javier lloró, enojado, fiesta, tratando de entender los ahos robados. Pero la reunión no fue el final de la pesadilla, fue el comienzo del verdadero conflicto. Porque Valeria comenzó a sospechar. Esa misma semana, Javier siguió en secreto. Vio cuando entró por tercera vez en el pequeño café, siempre solo. Vio cuando abrazó a esa mujer desconocida. Cuando se fue con los ojos rojos. Valeria era la hija de uno de los hombres más influyentes de España, Ignacio Ríos, adjunto conservador y amigo personal de Arturo.
Cuando le contó a su padre sobre sus sospechas, hizo lo que saben hacer: cavó información. Contrató a un detective privado. Y la verdad salió rápidamente. Elena Ruiz estaba viva. Y eso era un escándalo a punto de explotar. Ignacio llamó a Arturo a una reunión secreta. El antiguo empresario, ya debilitado, estaba pálido al escuchar que el secreto había sido descubierto. Trató de negar, luego rogó y finalmente amenazó: si esta historia se produjo pública, destruiría la reputación de la familia Montero y la propia Valeria. El matrimonio con Javier sería cancelado. Las acciones de la compañía caerían. Los periódicos serían de fiesta. Valeria estaba entre la humillación y el odio. Y decidió actuar. O te alejas de ella, o le digo todo a la prensa, dijo Javier, frente a él con frialdad. Pero Javier ya había tomado su elección. Por primera vez en su vida, estaba dispuesto a perder todo, pero la oportunidad de reconstruir su historia con su madre. Y fue entonces cuando el asedio comenzó a cerrar. Un artículo anónimo apareció en un blog de chismes locales: la mujer reaparece después de 20 años dadas como muertas. Conexiones con el empresario multimillonario. Sin nombres. Pero comenzaron los susurros. Javier tuvo que enfrentar a su padre. Destraste 2 vidas. Gritó, entrando en la oficina oscura de la mansión Montero. ¿Y por qué? ¿Por orgullo? Arturo, sentado en un sillón, sus ojos perdidos, respondieron con un susurro: la amaba. Pero ella era inestable. Iba a terminar todo lo que construí. No, papá. Ella solo quería ser libre. Usted que no podía soportar perder el control. Arturo tosió, débil, casi como un viejo ganado por sus propias mentiras. No había más gloria en su decadencia. Javier se fue, decidió. Por primera vez en años, sabía quién era. Y sabía lo que tenía que hacer. Pero el precio sería alto. Muy alto. Desde que la verdad comenzó a extenderse discretamente por Toledo, Javier sintió sus ojos en las calles, los susurros en los corredores que alguna vez fueron silenciosos a su presencia. Era como si todo el imperio construido por la familia Montero estuviera temblando por dentro, y él sabía no era el único que guardaba secretos. Mientras el escándalo hirvió en las sombras, valdría la pena enojar, herido de orgullo, comenzó su propia cruzada. Detrás de la cara impecable y la pose aristocrática, había una mujer dispuesta a no ser humillada públicamente. Contrató periodistas, amenazó fuentes, compró silencios. Su plan no era solo para castigar a Javier, fue para destruir a Elena de una vez por todas. Y con eso, obliga a Javier a regresar al papel de perfecto novio bajo su cuello dorado. Pero lo que Valer no esperaría fue que Teresa, la asistente personal de Javier, una joven de origen humilde que siempre trabajaba en silencio, también tenía su propia historia vinculada al pasado de Montero. Teresa, cuyo padre había trabajado como conductor familiar durante 20 años, sabía más de lo que mostró. Recordó ver a Elena llorando en el jardín,
noches antes de desaparecer. Recordaba el miedo en sus ojos y el silencio impuesto por Arturo. Ahora, al ver a Javier sumergirse en la búsqueda de su madre, Teresa decidió actuar. Le entregó una vieja caja que su padre había escondido cartas escritas por Elena antes de ser hospitalizada por la fuerza, con fechas, nombres de médicos ignorados y testimonios. Sabía que algún día volvería la verdad. Dijo Teresa, una voz firme. Y que alguien tendría el coraje de enfrentar esta mentira. Con estas cartas en sus manos, Javier comenzó a reunir un expediente, no solo para demostrar la inocencia de su madre, sino para destruir la red de manipulación construida alrededor de su familia. Al mismo tiempo, él y Elena se acercaron. Poco a poco, entre cafés y caminatas por los antiguos callejones, la madre y el hijo intentaron reconocerse después de décadas de silencio. Pero había otro nombre que se cernía en la sombra, un nombre que volvería duro: Andrés Montero, el hermano mayor de Arturo, lejos del negocio de la familia después de un escándalo de corrupción en la década de 1990. Andrés sabía sobre el giro de la prensa alternativa. Y vio en ella la oportunidad perfecta para volver al juego. Arturo está cayendo. Y con él, todo el imperio. Dijo por teléfono a un inversor oculto. Si Javier rechaza su lugar, alguien tendrá que hacerse cargo. Andrés reapareció en Toledo como quien nunca debería haberse ido. Disfrazado de conciliador, se acercó a Valeria con promesas de poder y venganza. Juntos comenzaron a planificar un zócalo corporativo de Montero en Genaria. Y lo único en camino fue Javier. Mientras tanto, Elena luchó por permanecer discreta. A pesar del dolor, no quería volver al centro de atención. Su vida simple, sus pinturas pintadas por la noche y vendidas de forma anónima, estaban toda a su izquierda. Pero el pasado no olvida, y un reportero independiente, Martín Álvarez, descubrió su verdadera identidad y solicitó una entrevista. No quiero fama. Solo quiero a mi hijo, dijo Elena. Pero Martín no quería titulares. También tenía una historia con Arturo Aceaos. Su padre había sido uno de los socios más pequeños de la compañía y fue arruinado después de una obra sucia de Arturo. Martín quería justicia. Voy a contar tu historia, Elena. Pero a tu manera. Prometido. Todo se movió como en un tablero. Y la presión aumentó con cada paso. Javier sabía el tiempo estaba en su contra. Si no actuara pronto, el castillo de las letras colapsaría, y las uniría a todos juntos. Los días posteriores a la publicación de la entrevista con Elena fueron un terremoto. Toledo ya no dormía. Toda la ciudad susurró su nombre. Elena Ruiz está viva. Se hizo eco como una profecía. Los cafés murmuraron, los periódicos estamparon los titulares y los canales de televisión se extendieron detrás de cada fragmento del escándalo. La familia Montero, una vez un símbolo de respeto y tradición, ahora era vista como una dinastía de mentiras y manipulación. La compañía comenzó a sentir los primeros impactos: acciones que se desploman, contratos suspendidos, clientes cuestionan la credibilidad de sus líderes. Javier guardó silencio en los primeros días. Necesitaba pensar.
Las pruebas estaban allí: informes falsificados, hospitalización ilegal, amenazas documentadas en las cartas protegidas por Teresa. Y ahora, la historia se había vuelto pública. No había forma de regresar. Pero lo que Javier aún no sabía es que Valeria y Andrés estaban un paso por delante. En la noche de la noche, los dos organizaron una asamblea extraordinaria con los accionistas de Montero en Genaria. Utilizando la repercusión negativa como justificación, presentaron un plan para eliminar temporalmente a Javier de la presidencia, alegando que su participación emocional estaba dañando la imagen de la empresa. El golpe fue preciso. A la mañana siguiente, Javier recibió una notificación formal eliminada indefinidamente. Su propia compañía, a la que reconstruyó, expandió, modernizó ahora, estaba en manos de Andrés, el tío que durante años vivió en las sombras, y Valeria, su exhermano, ahora su mayor enemigo. Sintió que el piso desapareció. Me derribaron, murmuró a Teresa. Tienen lo que nunca tuviste, Javier, frialdad. Ella respondió. Pero tienes algo más fuerte. Verdadero. Al enterarse de las noticias, Elena se desesperó. Nunca quise eso. Solo quería verte de nuevo, dijo, llorando en la pequeña casa donde vivía. Debería haber continuado escondido. Ahora te están destruyendo por mí. Javier se arrodilló frente a su madre y tomó sus manos temblorosas. No me están destruyendo. Solo me muestran quiénes son realmente. Y lo que soy. Me enteré cuando te volví a conocer. En ese momento, algo cambió dentro de Javier. Él, que siempre era tranquilo, racional, estratégico, entendía que ahora era la guerra. Pero una guerra que no superaría con la ira, sino claramente. Fue entonces cuando Martín Álvarez lo buscó con una propuesta. Tengo algo. Un vídeo. De 2003. Dijo el periodista, lanzando un palo USB sobre la mesa. Es una grabación oculta de una reunión entre Arturo, dos abogados y un psiquiatra, discutiendo cómo forjar el certificado de inestabilidad de Elena. Javier vio el vídeo con un corazón apretado. Estaba claro. Arturo hablando, fríamente. No puede quedarse con el niño. Habla demasiado, es un artista, inestable. Hagámoslo bien. Nadie cuestionará a una madre enferma. Muerta. Eso no fue solo una prueba. Era la verdad desnuda, cruel y cruel. Y allí, Javier sabía lo que tenía que hacer. Esa misma noche, convocó una conferencia de prensa. Las cámaras temblaron con expectativas. Javier se colocó ante los micrófonos, con un traje oscuro, su rostro firme. Elena estaba allí en el fondo, deteniendo discretamente las manos de Teresa. Martín grabó todo. Buenas noches. Mi nombre es Javier Montero Ruiz. Y hoy no hablo como emprendedor. Hablo como hijo. Comenzó. Y luego,
lo contó todo. La mentira sobre la muerte de la madre. La manipulación del padre. El golpe corporativo de Andrés y Valeria. La presión que trató de silenciar la verdad durante más de 20 años. A lo largo de mi vida me formaron para representar un imperio que escondió el dolor y la cobardía. Pero no soy eso. Soy el hijo de la mujer que viste en la televisión. La mujer que sobrevivió a ser borrada. Y a partir de hoy, ya no lucharé por la herencia, lucharé por la justicia. La prensa fue al delirio. La repercusión fue instantánea. Los hashtags tomaron redes sociales. Elena se convirtió en un símbolo de resistencia. Javier, de coraje. Y detrás de escena, Valeria vio su imagen desmoronarse, siendo abandonada por los patrocinadores y expuesto como cómplice. Andrés, a su vez, comenzó a ser investigado por fraudes anteriores, ahora reabrido con el nuevo escándalo. El imperio Montero se estaba desmoronando. Pero Javier finalmente se estaba liberando. La conferencia de prensa de Javier cayó como una bomba. Al día siguiente, la fachada de ingeniería de Montero estaba rodeada de reporteros, cámaras y manifestantes. Algunos exigieron justicia a Elena. Otros preguntaron la renuncia de Andrés. Y muchos solo querían ver el colapso de una familia de cerca que, durante años, era un símbolo de perfección intocable. Javier no regresó a casa esa noche. Pasó horas en la pequeña casa donde vivía Elena. Todavía estaba temblando, asustada del peso de la exposición, pero al mismo tiempo, sintió una paz que no conocía durante décadas. Fuiste demasiado valiente, dijo, lágrimas en los ojos. Yo solo era tu hijo por primera vez en voz alta. Mientras tanto, Valeria intentó controlar el DAO. Ignorado por sus antiguos aliados, recibió conexiones furiosas de los patrocinadores, los jefes de campa del padre e inversores que exigieron que se alejara de inmediato de cualquier participación con el Montero. La prensa la pintó como cómplice de un golpe emocional. Y por primera vez, ella estaba sola. Lo construí todo con ellos, dijo, mirando su propio reflejo. Y ahora me dejaron para pudrirse con las ruinas. Pero, ¿qué más era que Javier no fue sacudido? No trató de justificarse a sí mismo. No llamó. Simplemente avanzó. Andrés, por otro lado, entró en un estado de guerra. Trató de emitir una nota oficial que decía que todo era una manipulación de los medios, que Javier usó la cifra de la madre para desviar la atención de los errores administrativos. Pero los accionistas no compraron. Detrás de escena, comenzaron a preparar su eliminación, y Martín Álvarez ya había dado a las autoridades las pruebas de la antigua corrupción, que acelerarían el proceso. Mientras que el imperio gobernaba, Teresa, fiel junto a Javier, comenzó a ayudarlo a reorganizar su vida. Había perdido la presidencia, la fortuna estaba parcialmente bloqueada, los contratos suspendidos, pero algo en ella era más ligero.
Puedo comenzar desde cero, dijo, mirando a Elena y Teresa. Pero por primera vez, sin llevar mentiras sobre tus hombros. La repercusión ha tomado proporciones internacionales. Elena recibió invitaciones para contar su historia en los programas de televisión, pero rechazó a todos. Preferí el anonimato. Continuó viviendo simplemente, reanudando la pintura, ahora con temas más ligeros y ligeros. Su dolor había sido reconocido. Y eso fue suficiente. El viernes por la noche, Javier regresó a la casa de su padre en el hospital. Arturo ya no tenía la lucidez de antes. Sentado en el borde de la cama, vio al hombre que durante años gobernó con los pos de hierro ahora frágiles. Nunca quise que lo vinieras, papá. Dijo, suspiró. Pero, aún así, no te odio. Fue la última vez que lo vio consciente. El sábado, la pintura de Arturo empeoró. Y al amanecer, falleció. La noticia se extendió. Algunos lamentaban. Otros respiraron de alivio. Pero Javier solo estaba en silencio. El dolor era estrao. No por amor, sino por todo lo que podría haber sido. Por todo lo que fue destruido por el orgullo. En el funeral, pocos estaban presentes. Andrés no apareció. Valeria fue escoltada por la prensa. Javier llegó con Elena de al lado. Por primera vez en público, tomados de la mano con la madre. La multitud respetaba. Al salir, una dama tocó el brazo de Elena y dijo: «Ganaste». Ella solo sonrió. No es como quien ganó, sino que sobre quien sobrevivió. Y en ese silencio entre la lápida, Javier se prometió a sí mismo que el apellido Montero ya no sería un símbolo de control y poder. A partir de ahí, lo reconstruiría como sinónimo de verdadero. Incluso si lo llevó toda su vida. La muerte de Arturo Montero no solo ha terminado un ciclo familiar. Ella marcó el final de una época. Con él, se enterraron décadas de silencio, manipuladas y se transformaron en la tradición. Y por primera vez, Javier sintió que podía respirar sin llevar el nombre de su padre como una obligación. Pero el luto, incluso si es ambiguo, vino. No había odio. Hubo un profundo arrepentimiento, no por la pérdida de un padre amoroso, sino por todo lo que no. Para las conversaciones que nunca sucedieron. Por los abrazos que no existían. Javier no lloró por la ausencia, sino por el vacío que siempre estaba allí. En los días posteriores al funeral, Javier desapareció de las noticias. Desapareció de las redes sociales, ignoró las llamadas y comenzó a vivir en silencio junto a la madre. Compraron una casa simple juntos dentro de la provincia de Cuenca, donde el aspecto y los juicios aún no los alcanzaron. Un lugar pequeño con grandes ventanas, árboles florales y tardes demasiado largas para la prisa del mundo. Elena pintó de nuevo. Al principio, con dudas.
luego con entrega. Flores, ríos, mujeres con ojos cerrados y expresiones de libertad. El arte es nuevamente su voz, ahora sin temor a estar en silencio. Javier adaptó un estudio para ella en el fondo de la casa, con luz natural y paredes blancas. Era el santuario que nunca había tenido. ¿Crees que alguien querrá ver esto?, preguntó, tímida. Creo que el mundo necesita ver. Él respondió. Al mismo tiempo, Javier también estaba comenzando a reinventarse. Con el dinero restante, abrió una pequeña oficina de arquitectura sostenible que sirve a las familias y proyectos comunitarios. Sin glamour, sin números escandalosos, sino con alma. Teresa, su fiel asistente, acordó ser socia y ayudó a jugar el negocio con una ligereza que Javier no estaba al tanto del mundo corporativo. Ahora es diferente, ¿no?, comentó una vez, mirando una casa popular que habían diseñado juntos. Ahora es real. Él respondió. Y fue realmente. El nombre Montero ya no significaba poder. Pero estaba comenzando a estar asociado con la integridad. La ciudad, que una vez lo juzgó, ahora lo admiraba en silencio. Poco a poco, Elena llegó a aceptar invitaciones para exhibir sus obras en pequeñas galerías. Comenzó tímido, luego más seguro. Y en una de estas exposiciones, vio algo que nunca imaginó: un niño, unos 8 años, parado frente a una pantalla. Esta mujer se parece a mi madre, dijo, sus ojos brillaban. Elena se inclinó y sonrió. Tal vez parece porque el amor tiene la misma cara en todas partes. Esa noche pintó hasta el amanecer. Javier también redescubrió a un viejo amigo de la juventud, Clara, bibliotecaria y amante de la poesía, que nunca tuvo espacio en el mundo donde creció. Comenzaron a hablar, luego a reír y con el tiempo, caminando juntos. No hubo promesas. Solo presencia. Algo raro y demasiado precioso para darse prisa. Cambiaste, Javier. Ella dijo, una tarde. Es más ligero. Real. Acabo de dejar de vivir la historia de los demás. El crecimiento no vino con grandes logros. Vino con silencio, simplemente. Con el acto de plantar menta en el patio trasero. Con Elena aprendiendo a usar un nuevo teléfono celular. Con Javier arreglando la cerca con sus propias manos. Fue allí, en lo común, que ocurrió la curación. Al final de cada tarde, se sentaron en el porche y observaron el sol drenar a través de las montañas. ¿Sabes, hijo? A veces sobrevivir ya es una forma de ganar, dijo Elena, con los ojos húmedos. Y el amor es lo que realmente nos salva, completó. No había más prisa. La vida, finalmente, comenzaba a ser vivida con sus propios colores. Sin máscaras. No hay herencias que se asfixien. Y allí, entre el olor de pintura y madera, entre cafés simples y risas reales,
Javier y Elena aprendieron a ser lo que nunca podrían ser: la familia. Han pasado meses desde el día en que Javier se enfrentó al mundo para defender a su madre. La tormenta había pasado, dejando rastros, pero también raíces. Las heridas sanaron, no porque fueron olvidadas, sino porque finalmente se pudieron ver. Elena seguía pintando, ahora con más luz en los colores. Las sombras todavía estaban allí, pero ya no dominaron la pantalla. Sus obras comenzaron a ser vendidas por galerías independientes de Spa, no como el regreso de una víctima, sino como la expresión de una mujer que había renacido. Javier, a su vez, encontró placer en las pequeñas cosas. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. El nombre Montero ya no estaba en las portadas de los periódicos, pero ya no estaba en las corrientes lo que lo encarceló. Era solo un apellido, ahora rehizo a su manera. En Toledo, los susurros disminuyeron. Algunas personas todavía miraban con curiosidad. Otros con admiración. Pero ya no llevaba la necesidad de complacer. Había aprendido a vivir con la verdad, y eso lo hizo libre. Una mañana, al abrir la pequeña correspondencia de la nueva oficina, Javier encontró un sobre sin un remitente. Adentro, un boleto. A veces, la mayor revolución es el silencio de aquellos que eligen amar incluso después de todo. Elegiste. Y te hizo eterno. Leyó el boleto más de una vez. Luego se inclinó cuidadosamente y lo mantuvo entre los roles más importantes de la vida. Al final de esa tarde, caminó hacia el estudio de su madre y encontró su tinta en sus manos, un cepillo en el aire y una sonrisa tranquila. ¿Qué pintura hoy?, preguntó. El mar. Ella dijo. El que nunca vi, pero siempre imaginé. Un mar que no traga, solo regresa. Se rieron juntos. Y cuando el sol estaba detrás de las colinas, no había drama, ni urgencia, ni desesperación. Solo dos corazones se habían encontrado, el uno en el otro, un hogar. No todas las historias necesitan un gran final. A veces, el final más hermoso es uno en el que el dolor se transforma en paz. Donde la verdad, finalmente, tiene espacio. Donde la familia no es perfecta, pero es real. Y así es como Javier y Elena, después de tantas pérdidas, encontraron algo que el tiempo, el poder y la mentira no podían destruir. La oportunidad de comenzar de nuevo. En un discreto rincón de la galería de arte, se destacó una pintura de Elena. Fue un abrazo. Dos caras que no se vieron pero se reconocieron por el gesto. Javier observó el trabajo en silencio, mientras que a su lado, Clara apretó la mano ligeramente. La vida no volvió. Pero a veces ofrecía la oportunidad de caminar por un nuevo camino, con cicatrices, sí, pero también con flores en sus manos. La exposición terminó esa noche. Pero para Javier y Elena, lo que realmente importaba era que, finalmente, sus vidas se habían reanudado. Si esta historia te ha tocado el corazón,
compártalo con alguien que necesite esperanza, reunión, curación. ¿Cuántas personas viven silenciadas por mentiras que nunca dijeron? ¿Cuántos niños todavía esperan una verdad que nunca ha venido? Que esta narración sirva como un recordatorio, no importa cuánto tiempo estuviera la oscuridad. Siempre hay luz cuando elegimos el amor y la verdad. Comenta lo que esta historia despertó en ti. Suscríbase al canal para obtener más historias que emocionen, inspire y conéctese. Porque a veces todo lo que necesitamos es una historia que nos abraza.